Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, hablan los doctores. Hoy viernes 14, a un día de la gente que va a recibir el salario de la quincena. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Muy buenos días, Eladio Hernández. Muy buenos días, Nelson Rodríguez Monegro. Hoy, como cada día, a las 6 de la mañana, una propuesta de salud y algo más que salud, política de salud y el palpitar nacional e internacional lo abordamos en Hablan los Doctores. Buenos días, amigos televidentes. La materia prima de este programa. Sin ustedes no hay posibilidad de programa. Nosotros esperamos que el contenido del programa de hoy pues sea del interés de ustedes, porque la verdad es que de eso es que se trata, de cómo llevarle temas de salud o relacionados con la misma que puedan conducirlo a cambio de comportamiento, a mejorar el acervo de conocimiento en elementos básicos de salud que permitan que ustedes sean autogestores de su propio estado de salud. E identificándonos usted, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, el doctor Amaury García y Eladio Hernández, ¿quién soy yo? Mira, hay un detalle interesante, a eso, a propósito de lo que tú te refieres, Nelson, de aspectos que no son propiamente temas de aspectos clínicos, quirúrgicos. Y en días pasados me abordaba un televidente, paciente al mismo tiempo, doctor, pero ven acá, yo el otro día lo veía hablando del problema de los hospitales, pero yo le voy a preguntar, ¿realmente ustedes hablan de política o ustedes hablan de problemas de salud? Porque fíjense, los hospitales están, y comenzó por ahí, al final le pregunto yo, entonces, lo que usted y yo estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? Y ciertamente, algo más que salud es lo que nosotros proponemos cada día en Hablan los Doctores. Así mismo, es decir, nosotros analizamos todo lo que impacta la salud y muchas de las situaciones que están al margen de lo que es el sistema de salud propiamente dicho, es decir, del tema de la medicina, del tema de atención a las personas, en fin, todos esos componentes, pues dependen de una serie de situaciones sociales que la afectan directamente. Y por eso hemos hablado de los famosos determinantes sociales de la salud, cómo influye la educación de la gente, cómo influye el cuidado del medio, el saneamiento básico, el suministro de agua potable, la alimentación, en fin, todos esos componentes impactan directamente. Pero hay aquello de la OMS de que no, cuando hablamos de salud, no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino son todos estos elementos que usted señala. Pero ¿existe algún elemento de manera particular en la vida de los seres humanos, en el quehacer, en la dinámica que tenemos los seres humanos, que no tenga relación con la salud? Definitivamente que siendo el ser humano un ser holístico, integral, el problema de enfermedad no solamente atañe a un problema de tipo orgánico, sino que también el problema de la enfermedad es multifactorial. La ausencia, por ejemplo, de una tranquilidad laboral, de una tranquilidad social, el problema que nosotros hoy día tenemos con la violencia, es un problema que genera un estado de alteración en el estado de ánimo. Las personas andan nerviosas. Mira un ejemplo de lo que estamos hablando. Ahora mismo hay un brote de cólera en unas comunidades de Bonao, y que resulta que cuando se hace la investigación se encuentra que esas comunidades, sobre todo los arroces y la ceiba, pues obtienen su agua de un canal que sale del río Masipedro, el cual está contaminado. Es decir, como consecuencia de que la gente no tiene un suministro de agua potable, evidentemente se enferma de problemas gastrointestinales como podrían ser otros problemas. Entonces, ¿qué implica esto? Que tenemos que invertir en acueductos, que tenemos que invertir en que la gente tenga agua potable intradomiciliaria de manera permanente. Por eso hablamos que salud es todo.
Así es. En algún Eh, momento de nuestra historia, nosotros tuvimos la oportunidad de abrir el grifo y tomar agua de ese grifo. Sí, perfectamente. Hace un tiempo, nosotros lo que salíamos aquí en la capital a marotear, es decir, uno iba desde San Carlos yo con un grupo de amigos, nos trasladábamos a la universidad. En la universidad y en Gascue había muchas matas de mango, muchas matas de cajuil, y nosotros salíamos, Y por aquí en ejemplo, Mata Hambre. sábado por la mañana y íbamos a marotear, a buscar, coger frutas. Y en esos caminos, pues, nos daba sed, desde luego. Y cogíamos una manguera, que introducíamos una llave y tomábamos agua ¿Y directamente. qué repercusión tenía habitualmente? ¿Se presentaban? Absolutamente ningún tipo de problema, porque en esos tiempos, digamos que el agua estaba potabilizada, en términos de que tenía la cloración. En esos momentos no existían lo que hoy en día unas redes de distribución del agua obsoleta, que tiene múltiples averías, donde el agua que sale clorada del acueducto, cuando llega a los hogares puede estar contaminada porque los diferentes pinches que tienen los tubos, pues hace que en el subsuelo se contamine. Es decir, fíjate que todas esas relaciones que tenemos, esos multifactores que inciden en lo que tiene que ver con la salud, es lo que permite entonces que nosotros abordemos los temas desde diferentes ópticas, porque sin duda alguna que el problema del cólera, ese brote de cólera que existe actualmente en Bonao, si no abordamos el problema de la contaminación del río Masi Pedro, pues indiscutiblemente que no será posible dar con la raíz del problema. vamos a aprovechar el tiempo porque tenemos un invitado muy especial. Tenemos un médico. Al doctor Sócrates Sosa, quien es de profesión médico hematólogo y además se desempeña como el director de Banco de Sangre del Ministerio de Salud Pública. Así es que vamos a abordar todo lo referente a un tema tan importante como la sangre. Buenos días, doctor Sócrates Sosa. Muy buenos días, gracias por la invitación a este espacio. Yo quería primero preguntarle, ¿qué hace un médico como usted, la especialidad suya? Bueno, un médico hematólogo es un médico especialista en la sangre. Todas las enfermedades que tienen que ver con sangre las maneja el médico hematólogo. Entiéndase, desde una simple anemia, o sea, anemia, el pan nuestro de cada día en la consulta de hematología, siguiendo por pacientes con leucemias, pacientes con falsemia, otra patología muy común en nuestro medio, dado la genealogía de donde venimos, pacientes con linfoma, que son un tipo de cáncer de los ganglios linfáticos, y otras enfermedades hematológicas también malignas como los mielomas, las maneja un médico hematólogo necesariamente. ¿Y qué es la sangre, doctor? Ya que usted es hematólogo y usted se dedica a las enfermedades que pues tienen que ver con la sangre, de alguna manera sería un punto de partida interesante. ¿Qué es la sangre? Bueno, la sangre es un tejido vivo, es un tejido compuesto por células y una parte líquida. La parte líquida, que se llama plasma, y la parte celular, están los glóbulos rojos, están los glóbulos blancos y están las plaquetas, que hoy en día las plaquetas se han puesto muy en boga. Las personas conocen mucho de plaquetas porque con el dengue, que bajan la plaqueta, que si subieron la plaqueta ya, entonces las personas conocen de plaquetas y saben que las plaquetas son las células de la sangre que tienen que ver con la coagulación. A partir de las plaquetas se genera todo lo que se llama cascada de la coagulación para evitar que las personas sangren en determinado momento. Cuando usted dice plaqueta, uno se imagina, hay una ubicación, o sea, está alojado en algún órgano. ¿Cómo es el asunto de la plaqueta? No, tanto las plaquetas como los glóbulos rojos y los glóbulos blancos andan circulando en el torrente sanguíneo permanentemente en el líquido que se llama plasma. ¿Cuál es la función de la sangre? La función de la sangre, bueno, tiene varias. La primera de ellas, la sangre, los glóbulos rojos oxigenan a los tejidos. O sea, son los que se encargan de mantener vivos todos los tejidos del cuerpo. Desde los cabellos hasta las uñas, todo tiene que ver con oxigenación. Si no hay una oxigenación adecuada, el tejido necesariamente va a morir. Entonces diríamos que la sangre es una especie como de transporte. Así es. Transporta todas esas células que cada una tiene una función inherente y cada una la va a desempeñar en algún momento. En la parte de los glóbulos blancos, entonces son los que nos defienden de las infecciones, nos defienden de los virus y están ahí permanentemente formando esa barrera para que no estemos infectados constantemente. Y las plaquetas, como decíamos, son las encargadas de desencadenar. Ellas no son las responsables en sí de la coagulación, pero son las que desencadenan toda la cascada que se da cuando una persona recibe una herida, cuando tiene un trauma,
llegan todas al punto de Ese donde es se el dañó. ejército, doctor, el ejército de defensa. Para la coagulación, Ok. para la defensa de virus y bacterias están los glóbulos blancos. Para la coagulación, las plaquetas, que lo que hace es que llegan cuando se rompe lo que se conoce como endotelio vascular, que es la parte de adentro de los vasos sanguíneos, de las venas, de las arterias, de la microcirculación. Entonces las plaquetas llegan todas y se adosan, se aglomeran y forman un gran tapón. Y a partir de ese tapón que ellas forman, comienzan una con otra a apretujarse, en buen dominicano, comienzan a apretarse, a verter el contenido que tienen ellas dentro, y eso desencadena todo lo que es la cascada de la coagulación, para evitar que a través de esa herida pequeña o grande se siga produciendo una hemorragia que no se contenga. Además de oxígeno que llevan los glóbulos rojos a los tejidos, ¿qué otro tipo de sustancias llevan también a los tejidos? Es decir, y además también como producto, digamos, del funcionamiento celular, como sustrato de eso hay desecho. ¿Qué función tiene? Claro, el glóbulo rojo lleva el oxígeno y saca el dióxido de carbono. O sea, saca la sustancia que ya después que usted hizo la respiración, que el organismo metabolizó todo eso, lo que no sirve, entonces el glóbulo rojo también se encarga de hacer ese intercambio en el pulmón para mantenerse constantemente y mantener la calidad de vida, mantener la vida del individuo. Hemos visto, doctor Sócrates Sosa, que la sangre es un tejido vivo. Te ha dicho que es un tejido vivo que tiene elementos sólidos y tiene elementos líquidos, ¿no? Entonces, esa sangre, ¿dónde se produce? ¿En qué lugar de nuestro cuerpo se produce la sangre? Para que la gente entienda, se produce en el tuétano de los huesos, dice la gente. Se produce en los huesos. El tuétano de los huesos es lo que nosotros conocemos como médula ósea. Muchas veces cuando tú le hablas al paciente, mira, hay que hacer un estudio de la médula ósea, la gente se va de una vez a la espalda y piensa que es la médula espinal, o sea, que es la que está en el trayecto de las Que en vértebras. proporción, doctor, yo lo veo inverso. La mayoría de las personas tienen la confusión, incluso cuando hablamos de la médula, dice, y eso no, y en él hay que hacerle un trasplante de médula, porque confunden una con otra. En el caso nuestro es al revés, siempre la gente se va a la médula espinal. Mire Entonces, no, la médula ósea es el tuétano de los huesos, o sea, es la médula ósea, que es la parte, vamos a decir, la parte líquida que está dentro de la parte dura del hueso. Exacto. Okay. Esa parte, ahí es que se producen las células de la sangre. En principio, todos los huesos producen sangre, tienen la capacidad de formar elementos formes de la sangre. Pero con el tiempo, ya cuando uno es adulto, solamente quedan los huesos planos, entiéndase la pelvis, los huesos de la pelvis, los huesos del cráneo, la costilla y el esternón, son los huesos que quedan permanentemente siendo formadores de sangre, formadores de células rojas, de células blancas. El vaso tiene también la función, el vaso, que es un órgano que está al lado del hígado, tiene también la función, tiene función hematopoyética, se llama. ¿Qué significa eso? Hematopoyética es que tiene función de formar elementos formes de la sangre. O sea, se como mantiene los glóbulos formando rojos, como los glóbulos blancos, como las plaquetas. Así es. Incluso La pulpa roja, el vaso tiene dos partes. Una parte se llama pulpa blanca y una parte que se llama pulpa roja. En la pulpa blanca lo que hace es que las células que ya están senescientes, las células que van a morir, que necesariamente ya cumplieron su ciclo vital, a diferencia de nosotros que no sabemos cuándo vamos a morir, un glóbulo rojo sabe que no va a vivir más de 120 días. O sea, Entonces, se produce y en se el destruye hueso constantemente. y así es. vive aproximadamente. 120 días vive un glóbulo ¿Dónde rojo. entonces ¿Qué función tiene el riñón con respecto al tema de sangre? Con respecto al tema sangre, en Lo el digo riñón, porque uno conoce mucho de que pacientes, sobre todo que tienen insuficiencia renal crónica, se acompañan Así de es. anemia. De Así mucha es. anemia. bueno, para hacer esa producción de células se necesita estímulo. Y en el riñón se produce una hormona que se llama eritropoyetina, que es la responsable de estimular la producción de glóbulos rojos en la médula ósea o en el vaso. Entonces los pacientes renales, como apunta el doctor Rodríguez, tienen insuficiencia renal, con el tiempo se va produciendo insuficiencia en la producción de eritropoyetina, entonces necesitan de manera constante ser estimulados con eritropoyetina. Esa es la razón, o entonces, ser transfundidos permanentemente para recibir diálisis. esa es la razón entonces, doctor, porque estos pacientes renales son dependientes prácticamente cuando están en estadios avanzados del suministro de la eritropoyetina. Y del suministro de sangre inclusive, o sea, porque muchas veces tú no logras con la eritropoyetina estimular, y hay pacientes de esos renales que cada vez que van a ser sometidos a diálisis hay que transfundirlo. Primero porque el equipo como tal se queda con una cantidad de sangre, se destruye otra cantidad de glóbulos rojos cada vez que pasan por
por el equipo, por la máquina de diálisis. Se diríamos, rompen, se y fragmentan. entonces al no estar en capacidad de producirlo, hay que transfundirlo permanentemente también. Doctor, corazón y sangre. ¿Qué relación hay? ¿Cuál es la función del corazón para hacer el bombeo de que tanto hablamos nosotros? El corazón es una bomba, como usted dice. O sea, es una bomba, es lo que mueve todo el aparato circulatorio. O sea, sale de los huesos, Se mete al torrente sanguíneo y el corazón entonces quien se encarga de hacer el bombeo para que esa sangre fluya de manera adecuada desde la cabeza hasta los pies. ¿Cuáles son las principales enfermedades, doctor, que tienen que ver con este tejido vivo que usted señala, que es la sangre? En la República Dominicana la gente se enferma de lo que habitualmente se enferma en el mundo entero en relación a la sangre. Señálenos cuáles son las principales enfermedades, tanto aquí como en términos global, de la sangre. En primer lugar, la anemia. La anemia. La anemia. ¿Qué es la anemia? La anemia, en términos médicos, es la disminución en 2 desviaciones estándar de la establecida para una población determinada. Nadie le entendió. ¿cómo fue, doctor? Nadie le entendió. La disminución en 2 de las desviaciones estándar considerada como normal para una población determinada. Okay. Nadie me entendió perfectamente, qué bien, qué bueno. Entonces No. ahora en términos llanos, es la Exacto. disminución de la hemoglobina y el hematócrito. Okay. Por debajo de niveles ya, como decíamos, considerados como normal para una población determinada. Y hago la salvedad porque no es verdad que un dominicano que tenga un nivel de vida óptimo va a manejar necesariamente los mismos niveles de hemoglobina que una persona que tenga un nivel de vida inferior. Entonces, en el país, y en eso yo cada vez que hablo de anemia, tenemos que abocarnos a determinar cuáles son los niveles de hemoglobina y hematócrito del dominicano. Eso no se ha hecho por años, quizás en los años 66, 67, alguien hizo alguna aproximación de un estudio y dijo, mira, los niveles de hemoglobina son 12 para una mujer, 12.5 o 13 para un hombre, pero en realidad en la población dominicana no se ha hecho un estudio que determine, que diga a ciencia cierta cuál es la hemoglobina ideal Interesante. para un hombre y una mujer en la Dominicano. República ¿La Dominicana. anemia tiene alguna relación con la nutrición? Necesariamente. O sea, si usted no come, va a tener anemia. El dominicano dice que el mal comido no piensa. Y cuando piensa decimos es los hasta para dominicanos, fuñirse. exactamente. Y la relación directa es que si usted no tiene nutrientes, esa médula no se va a estimular. Esos glóbulos rojos necesariamente no van a vivir 120 días si no encuentran en la sangre los elementos, o sea, las sustancias para ellos mantenerse vivos haciendo su función Entonces tenemos permanentemente. la anemia. La anemia. Okay. Que no ¿Es la misma- necesariamente... ¿Siempre es la misma anemia? No. ¿O hay varias? No necesariamente va a estar asociada a la producción de glóbulos rojos. O sea, tú tienes anemia por falta de producción, pero tengo anemia por destrucción acelerada. Tengo anemia por pérdida de sangre aguda o crónica, o sea, anemia que se va produciendo de Tengo un manera trauma, permanente. por ejemplo. Eso es una causa, es una anemia aguda, un trauma, Aguda. una fractura de fémur, Exacto. una fractura de fémur, Una herida. una herida, Una depresión que inhabilite la que alimentación. el paciente no coma, signo no es depresión, el paciente perdió el apetito, perdió el interés por comer, entonces se va produciendo poco a poco anemia. Ahí a la población importante, porque muchas veces cuando van a la consulta, mira, tienes una anemia crónica, entonces la gente crónico abre los ojos. Me voy a La morir. palabra crónica no es necesariamente sinónimo ni de agresividad ni de malignidad. Sencillamente una anemia crónica es una tiempo. anemia que se ha venido produciendo en el tiempo, que usted se ha ido adaptando a vivir con ella y no hay necesidad de corregirla de manera súbita. En el caso de una anemia aguda, como bien decías, es una anemia que se produce por un trauma, por una pérdida aguda, una úlcera sangrante, un trauma abierto que pierde sangre, entonces eso es agudo. Una Pero ¿y pregunta. la congénita, doctor? Escúcheme, doctor Monegro. La anemia congénita. En este grupo hay toda una serie, la esferocitosis hereditaria, la anemia de Fanconi, pero para la población dominicana la falsemia. La falsemia, que es una anemia que se hereda, un tipo de anemia que se hereda. Esa anemia lo que hace es, no es un problema de producción de la médula ósea, sino que es un problema de destrucción. El glóbulo rojo, hay una enzima que se cambia en la posición 6 de la cadena beta, la valina por la glutamina, y entonces se produce que el glóbulo rojo, en vez de ser redondito, se torna como una media luna y se destruye de manera rápida. Entonces no le da tiempo a la médula ósea a reproducirlo y el paciente con falsemia vive constantemente anemizado. Doctor, hay hoy en día la sangre y sus componentes son insumos terapéuticos. ¿En qué condiciones
o cuáles son las condiciones más frecuentes que ameritan transfusiones, ya sea de sangre completa o de agregado hemático? Mira, sangre completa prácticamente está en desuso en el mundo. Todavía en nuestro país, cuando vemos las estadísticas, somos una vergüenza internacional. O sea, los médicos aquí, sangre total prácticamente a todo el mundo, 60, 70, en algunos momentos hasta 80% de la sangre que se utiliza como sangre total. Para que las personas entiendan, cuando usted va y dona sangre, se le saca una unidad de sangre total. Esa sangre tiene glóbulos rojos, tiene glóbulos blancos, tiene plaquetas y tiene plasma. Esa misma Al se transfiere. plasma se le sacan otros elementos ya a preparación, se le saca crioprecipitado, que es una sustancia que se saca de ellos, un derivado para ser utilizado en los pacientes hemofílicos, que tienen déficit de factores de la coagulación. Okay. Entonces, eso no se utiliza como sangre total, porque si usted ya tiene hoy en día la facilidad de separar esos elementos y ponerle al paciente exclusivamente lo que necesita, la gran mayoría de los pacientes necesitan glóbulos rojos. Entonces, todo lo demás que le estamos aportando no sirve para nada. Añadiéndole volumen, añadiéndole anticuerpos, o sea que no van a servir para nada. Para ese paciente. Para ese paciente, claro. Está. Porque las transfusiones entonces se deben hacer de manera individualizada, de manera selectiva, atendiendo a la necesidad de cada paciente. Selectiva. Pero es una excelente información, Así doctor. Es. Entonces, el procedimiento por el cual se separan, es decir, usted ha dicho que tenemos sangre, que tiene plasma, que es el líquido donde están los elementos que forman la sangre, y tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, tenemos plaquetas. ¿Cuál es el procedimiento que permite hacer esa separación? La tecnología. Hay separación que tú puedes hacerla sencillamente poniendo la sangre ahí, la dejas reposar, la dejas descansar, y al cabo de un tiempo todos los glóbulos rojos van a estar al final, van a estar en el fondo de la bolsa, porque son células que pesan más y el líquido se queda arriba. Sencillamente, con tecnología adecuada, procedes a abrir o a conectar un cordón que tiene la bolsa de sangre con otra bolsa satélite, aprietas en una prensa desplasmatizadora y va a sacar todo ese plasma a otra bolsa y sencillamente clic y va a quedar en la otra bolsa el paquete de glóbulos rojos. Procedimiento ya tecnología inclusive no tan de punta, tener una centrífuga, un equipo donde la sangre se pone a rotar, donde tiene la temperatura controlada, y entonces mediante centrifugación haces esa separación y puedes sacar entonces el plasma, vuelve y centrifugas ese plasma solamente a temperatura otra vez ideal, a temperatura adecuada y establecida ya, y el sobrenadante son las plaquetas. Entonces ahí tienes los glóbulos rojos, tienes las plaquetas y tienes el plasma para ser almacenado. Bueno, nosotros nos estamos dando aquí un banquete de información y ojalá nuestros televidentes también, como esperamos, nos sigan, den ese seguimiento a estas informaciones que estamos recibiendo, pero tenemos, doctores, que irnos a una pausa y regresamos brevemente. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Continuamos en Hablan los Doctores. Hoy conversamos con el doctor Sócrates Sosa, quien es hematólogo y está prácticamente dándonos un repaso, una cátedra aquí. Evaluación completa de lo que es la sangre, de las funciones de la sangre, de los componentes que tiene este tejido vivo y naturalmente de la principal enfermedad que tenemos en nuestro medio, que es la anemia. Y ya antes de irnos a la pausa, Sócrates, tú hablabas de cómo se puede hacer, a propósito de la pregunta del doctor Rodríguez Monegro, la separación de los elementos que tiene la sangre. Y tú señalabas que hay métodos que son tan sencillos que se pueden hacer en cualquier laboratorio, sin mucha tecnificación, pero ya hay procedimientos más profundos. Aparte de lo que es el problema de la anemia, ¿qué otras enfermedades tenemos en el torrente sanguíneo? ¿De qué se enferman las personas, aparte de la anemia, de manera importante en nuestro medio? Mira, antes de responderte la pregunta,
Y continuando con la anterior, no solamente extrayendo la bolsa total de sangre se puede hacer la separación. Ya hoy en día hay equipos automatizados en el que usted se sienta, se le hacen las pruebas y usted se sienta en una máquina, se llama una máquina de aféresis. Una máquina de aféresis. ¿La tenemos en el país, doctor? Sí, en el país la tenemos. Entonces usted se sienta y sencillamente se programa esa máquina y yo le digo, yo quiero solamente glóbulos rojos de ese paciente. Wow. Y me saca solamente los glóbulos rojos, le devuelve su plasma, le devuelve sus glóbulos blancos, todo lo demás se lo devuelve. Ese procedimiento de aféresis existe, con la ventaja de que, por ejemplo, por una plaqueta de aféresis, tiene el contenido de 8 o 10 unidades de las plaquetas que usted saca cada vez que centrifuga una unidad de sangre total. Entonces yo a un paciente, que hay un a un mayor donante, aprovechamiento. evidentemente, a un donante, a un solo donante le saco 8 o 10 unidades de plaquetas en un solo momento, sin que eso repercute en ningún problema para su salud, porque le estoy devolviendo lo demás. En el caso de los glóbulos rojos, se pueden sacar hasta 2 paquetes globulares a un mismo donante, o sea, por ese procedimiento de aféresis. Y el plasma, inclusive es el plasma que se utiliza en la industria, en el país no se utiliza, no se hace, pero se le puede sacar un volumen de 2 litros, 2.5 litros de plasma a un donante para ser procesado y mandarlo a la industria para que sea entonces ya procesado y convertido en medicamentos como tal. Wow. Y medicamentos como tal. ¿Y existen protocolos para hacer todo eso que usted está diciendo o no? Todo eso está escrito y todo eso está protocolizado, claro que sí. El alcance que tiene, doctor Sosa, el alcance que tiene el paciente dominicano a esa tecnología de la aféresis, en términos de lo que tiene que ver con, digamos, la incorporación al plan básico de salud, ¿tienen cobertura? ¿Cómo se realiza esto? Todo lo que es banco de sangre, todo lo que son derivados sanguíneos, según el PDSS, debe estar cubierto por las administradoras de riesgo de salud. ¿Debe estar o está? Está cubierto en el PDSS. Perfecto. De ahí a que muchas aseguradoras, a que muchas administradoras de riesgo de salud no lo estén cubriendo, bueno, es un tema de que tú tienes que darme y no me das, de que yo tengo que exigir lo que tú tienes que darme, entonces ahí vamos. Pero hay administradoras de riesgo de salud que lo están cubriendo a los asegurados. Hay una situación que vivimos cotidianamente en los establecimientos de salud, tanto públicos como privados. Llega un paciente o está un paciente ingresado y necesita, digamos, componentes sanguíneos. Y resulta que la más de las veces no lo tienen. Y el médico le prescribe una receta a los familiares del paciente para que busquen 1, 2, 3 pintas de sangre por ahí. ¿Cuál es la situación del país con respecto a la necesidad de sangre y con respecto a la disponibilidad que tenemos hoy en día de sangre? Al almacenamiento, dice usted. Mira, sí, por años, o sea, por años es una deuda acumulada, una deuda social acumulada. Hemos puesto sobre el paciente o el familiar la carga de tener que salir a buscar determinados componentes sanguíneos. Sí. Eso necesariamente tiene que cambiar y hemos estado trabajando en esa dirección para que eso cambie. O sea, cuando recibimos las estadísticas, cuando vemos las estadísticas del país, nosotros estamos colectando menos de la cantidad de sangre que debíamos, porque tenemos un sistema descentralizado, un sistema disperso, con múltiples actores, establecimientos privados, establecimientos públicos, ONGs, sanidad militar, cada uno haciendo lo que entiende que tiene que hacer para tener sangre. Un estado donde lo que ha primado es el mercado, o sea, usted encuentra establecimientos, usted encuentra un hospital en determinada provincia, que en el frente hay 4 o 5 establecimientos dedicados a bancos de sangre. Entonces, la necesidad existe, entonces existe una oferta allá afuera. Entonces, para cambiar eso tiene que cambiar necesariamente, porque mientras esté así disperso, no se podrá nunca en el país establecer una campaña para que la gente done sangre de manera voluntaria. Porque ¿dónde voy? ¿A dónde acudo? La campaña puede que me motive, pero ¿dónde acudo? A donde usted quiera. Pero es que si voy donde el doctor Rodríguez tiene un banco y él lo que tiene es un negocio. Entonces mi sangre no voy a ponerla para que el doctor se compre una jipeta con mi sangre. Sosa, porque aquí hay personas que se dedican a la venta de su sangre. Eso está prohibido por ley. Sí, pero a pesar de que sabemos que ocurre, porque el negocio se da fuera de los establecimientos, se da allá afuera, con el amigo, con el primo, con el conocido,
tú con la necesidad le ofreces y él viene al banco idóneo y sencillamente no, yo vengo porque yo soy amigo del doctor Rodríguez y él me trajo y pero yo, ¿qué me le dio el doctor Rodríguez allá afuera? Yo no lo sé, no lo tengo establecido. Pero necesariamente en un sistema como el que tenemos, sabemos que se presta a que haya el negocio y te encuentras el taxista. ¿Cuál es el déficit de sangre que tenemos? Si nosotros estamos colectando este año, se colectaron el año pasado unas 110,000 unidades de sangre. Si nosotros decimos que tenemos que tener por lo menos el 3% de la población donando sangre, estamos hablando de que nos están faltando 200,000 unidades de sangre año en el país. Ahora, ¿qué pasa con eso? No diga, no, la gente dice, pero entonces la gente se muere. No. Quizás se muere alguno, pero la mayoría no ocurre, porque sencillamente, como la mayoría de la sangre se utiliza en procedimientos electivos, procedimientos que se programan, entonces si el doctor va a hacer una cesárea mañana y no tiene sangre, no la voy a hacer mañana, la voy a hacer el lunes, hasta que me traigan la sangre. Entonces ese déficit se va aplazando y se va quedando para el procedimiento que se va a dializar. Mira, no tiene sangre, no te puedo montar en la máquina así, porque te va a sacar volumen y te vas a quedar, entonces no te dializo hoy, te pongo mañana en el programa para que me traiga la cantidad de sangre. Pero entonces esto se da básicamente porque se va acumulando el déficit operativo día a día, en base sobre todo a esos pacientes que son electivos, que tú puedes de alguna manera moverlo, jugar con eso, pero no porque tengamos la demanda satisfecha, es lo que quieres decir. Exacto, eso se llama así mismo, de demanda insatisfecha. Entonces la demanda insatisfecha se va corriendo. Pero yo aseguro que si nosotros logramos meter 120,000 unidades de sangre en un establecimiento y tenerla disponible para ser utilizada en el país entero cuando se necesite, el primer año quizás esas 120,000 te van a cubrir las necesidades, pero el segundo año va a tener que trabajar para tener 150 o 160,000, porque a mayor oferta habrá mayor demanda. Correcto. ¿Y cuál es la situación actual en la que nosotros estamos como país en relación a ese hemocentro que hemos estado hablando desde este programa y donde hemos hecho críticas muy fuertes a la necesidad de tener un centro que dirija la política hemática, la política de la sangre en la República Dominicana? ¿Cuál es la posición que tenemos? Y déjame complementar la pregunta. El procesamiento de la sangre necesita unos requisitos, es decir, es un insumo delicado. Los establecimientos privados que tenemos y que pululan por todos lados tienen las condiciones de calidad en lo que respecta al procesamiento, almacenamiento. A las pruebas. ¿Y qué valor agregado pudiera tener en términos de calidad el hemocentro? Mira, hacen las pruebas. O sea, hay calidad. No, eso es diferente. Que yo haga las pruebas necesariamente no quiere decir que esté trabajando con criterios de calidad. Correcto. Porque pocos establecimientos en el país están certificados, por ejemplo, por ISO, por la ABB, la Asociación Americana de Banco de Sangre, por la Unión Europea. No todos tienen certificación. Necesariamente que tú tengas una certificación tampoco dice que tú tienes toda la calidad, pero por lo menos habla de que tú tienes estándares establecidos. Exacto. Que te hacen tener ese crédito y poder colgar ese diploma en tu establecimiento de que tú reúnes los requisitos que exige la Asociación Americana de Banco de Sangre para operar. Entonces hacen las pruebas todos. Nosotros hace años que en el país, a diferencia de otros países de Latinoamérica que reportan todavía que hay pruebas que no realizan por tal o cual razón, en el país se hacen las pruebas a todas las unidades, con tecnología diferente, por eso te encuentras en el mercado. ¿Cuáles son las pruebas, Sosa, que se hacen específicamente a la sangre? HIV, hepatitis B, hepatitis C, la prueba del virus linfotrófico de las células T humanas, el HTLV-1-2, la prueba de sífilis, o sea, BDRL o FTABS, la tipificación para tú saber el grupo sanguíneo que tienes, y el RH, entre otras. Básicamente esas son 6 pruebas que son obligatorias hacerlas a todas las unidades de sangre en el país. ¿Y qué supone entonces el hemocentro como estructura rectora que se demanda en nuestro país? El hemocentro, como decía el doctor Rodríguez, primero supone la posibilidad de orquestar una campaña de promoción dirigida hacia la promoción de la donación voluntaria de sangre para que la sangre en el país sea de donantes voluntarios. O sea, la piedra número 1, la piedra angular para usted hablar de que usted tiene sangre, vamos a decir, en este momento con un mínimo de calidad, es la sangre que usted me sirve, que usted le sirve a mis pacientes, que proviene de donantes voluntarios. El donante voluntario a repetición, el que dona ahora, vuelve y dona otra vez en 4 meses. Un hombre puede donar sangre 4 veces al año,
una mujer puede donar hasta 3 veces al año. Entonces es la piedra angular. Si no tienen Entonces, anemia. si no tiene anemia, claro está. ¿Quiénes pueden donar, doctor? En términos, por ejemplo, de si usted es diabético, si usted es hipertenso. Si no usa insulina puede donar el diabético. Si es hipertenso puede donar, si está en control su presión arterial. Si usted se siente en buen estado de salud puede donar. Si tiene entre 18 y 65 años de edad puede donar. Ya hoy en día los menores de edad de 18 años que reúnan los demás requisitos de peso pueden donar con autorización de los padres, y los mayores de 65 años, siempre y cuando hayan sido donantes previamente, pueden también seguir donando hasta que lo deseen. En algunos casos se le pide alguna indicación, alguna evaluación de su médico, si tiene un médico de cabecera, para poder donar, pero ya hoy en día, como la vida media ha aumentado, se está llevando más allá de los 70 años la donación, siempre y cuando no sea la primera vez que lo haga. Personas con tatuaje, pues son personas que están en la capacidad de donar. Mira, anteriormente el tatuaje era un estigma. ¿Quién se hacía un tatuaje anteriormente? ¿Quién se lo hacía? En la población, hasta que no llegó la transculturización, no lo Exactamente, tenían. entonces necesariamente eso ha habido que cambiarlo, y hoy en día se limita a 1 año de tiempo si usted se hizo un tatuaje o se puso un piercing. Ya los piercing, los aretitos estos de lujo y los tatuajes que se colocan son ornamentos de belleza. Entonces, si comenzamos a sesgar y a dejar afuera a ese grupo, vamos a tener una gran población que no va a donar. Entonces el déficit va a ser mayor. Va a ser mayor. Eso se ha limitado a 1 año. Si usted se hizo un piercing ayer, no venga a donar hoy. Pero que eso tenía su lógica. Claro. Cuando comienza el tema de los tatuajes, se compartían agujas, y eso traía como consecuencia un mayor riesgo de VIH, de una serie de infecciones. Sí. Hoy en día ellos han entendido eso y utilizan Y ya hay centros, además, exactamente, centros que tienen especializados. calidad en términos de como la no nos confiamos, asepsia. como no nos confiamos de todo, entonces limitamos a 1 año, de modo tal que si usted se hizo un tatuaje hace 6 meses y usted viene a hablar, no debe donar, se pide el año. Entonces ya después del año, si usted viene a donar y todas sus pruebas están negativas, de entenderse que ya el periodo de ventana de los virus ya no existe, ya se cerró. Doctor, ¿existe un lugar físico del Estado en donde se haga depósito y se tenga sangre para los hospitales, o eso no existe? Ese es el hemocentro que decía el doctor García hace un ratito. Nosotros estamos apostando a que se construya, y ya se adjudicó la obra una empresa de ingenieros. Esperamos que solamente la aprobación del BID, del Banco Interamericano, para que diga sí, esta es la empresa que reúne los requisitos, como ustedes vieron allá en Dominicana, arranquen, porque ya se tiene el terreno, se tienen los planos, se tiene la planificación de cómo eso va a funcionar. Se dio a la población un cálculo sencillo: 120,000 unidades de sangre año. Estamos hablando de 10,000 unidades de sangre cada mes. Okay. Estamos hablando de 400 unidades de sangre por día, de lunes a sábado. Okay. O sea que hay que salir a buscar. Estamos hablando de que si tengo 3 unidades móviles y cada unidad móvil sale a la calle y busca diariamente 160 unidades de sangre, estamos hablando de tener 480 unidades de sangre día, o sea que va a haber un por encima de lo que tenemos establecido y tenemos estimado. Doctor, una pregunta. Y parte de la campaña de estímulo a la donación voluntaria de sangre es que es un acto de amor, de solidaridad. Pero el donante tiene algunas ventajas adicionales. La ventaja principal que tiene el donante, o sea, es que usted está haciéndolo porque va a salvar vidas. Ahora bien, un donante tiene que entender, la gente dice, la gente se siente bien cuando dona. Sí, es cierto. Si hablábamos en principio de glóbulos rojos que viven 120 días, cuando te sacan un paquete de sangre de 500 cc, estamos hablando no de cuando la gente, tengo 4 millones, no es que tú tienes 4 millones, 4 millones en cada cc. 4,5 millones, 5 millones en cada cc de sangre. O sea que tu proporción... Entonces, cuando te sacan esos glóbulos rojos, se siente que ya van a morir próximamente. ¿Qué hace la médula? Por un estímulo, o sea, por un feedback, una retroalimentación. Vuelve y produce otra vez esa misma cantidad, entonces la gente se siente bien. Pero además de eso, le agrego yo, como esa sangre es tamizada, pues obtiene de manera gratuita un conocimiento de su condición de salud. Evidentemente que sí, lo que no queremos nunca es que conviertan la donación como un en un referente o exactamente para saber cómo estoy. Al contrario, el donante, la región de Asturias en España tiene más de 35 años con 0 incidencia, 0 casos de transmisión de enfermedades por transfusión, porque tienen 70 años
con una hermandad de donantes que le garantice el 100% de la sangre de donantes voluntarios. ¿Existen en esa región alguna vinculación con grupos específicos o esa hermandad de donantes es heterogénea de la población? Evidentemente tiene que ser heterogénea para garantizarle a todo el mundo lo que No, necesita. Y la diferente te pregunto, tipo Claro de que sangre. sí. te pregunto, Sosa, Claro. te pregunto de que si pertenecen a algún tipo de organización. No, porque para nada, para nada. Son organismos, es la población son civil. instituciones exactamente, Ujú. sin fines de lucro, que se asocian para hacer campañas, para promover campañas y poner la sangre en el establecimiento. Te hago la pregunta porque nosotros tenemos casos, por ejemplo, una asociación de monjas en los Estados Unidos, dado a que tenían la tendencia a vivir mucho y durante mucho tiempo, entonces se ha venido investigando la enfermedad de Alzheimer. Esas monjas, ese grupo hizo un compromiso de cuando fallecieran sus cerebros donarlo para la investigación, a eso me refiero. Pero en No. este caso es la población en Para términos... sangre, población en sentido general. Ya nosotros, doctor Rodríguez, en el sentido del beneficio del donante, nosotros estudiamos, nosotros se pagó una consultoría, ¿Quiénes somos nosotros, doctor? el Estado, el Ministerio de Salud. En el caso, ahora hablo del ministerio, como dirección de bancos de sangre. Ok. Hicimos Porque existe una dirección de banco de sangre. una dirección nacional de bancos de sangre, claro que sí. Que en el tú eres el Ministerio de director, Salud. tú eres Y yo soy el director todavía. Todavía estoy ahí en la dirección de bancos de sangre. Se hizo un estudio, se llama IEC, Información, Educación y Comunicación, dirigido al cambio de comportamiento hacia la donación voluntaria de sangre. Porque nosotros 4 podemos hablar de sangre y de pronto salimos a hacer una campaña o nos inventamos un anuncio y en vez de traer donantes lo que hacemos es que lo hacemos que no vengan, porque somos médicos, usted es psicólogo, no tenemos los elementos. Entonces eso se estudia y ya ese estudio está ahí y dice cuáles son los elementos que debe contener una campaña y en qué forma hacerlo para motivar a la población a donar. Una pregunta capicúa, como dicen. Se entiende, sobre todo cuando hay una pareja de esposos, que ambos tienen ojos azules. Como el color azul solo se expresa cuando los dos componentes de la expresión del color son iguales en ambos padres, no pueden tener un hijo con ojo negro. La pregunta es la siguiente. Yo recuerdo cuando era estudiante de medicina, que estaba haciendo el internado, que se presentó una situación de que existen los tipos de sangre, A, B, O, AB. El padre era B, la madre era A, y resulta que el niño salió O. ¿Eso puede ser un mecanismo de exclusión de paternidad? Nunca en la vida, nunca en la vida, porque existen los genes recesivos y existen los genes que se expresan. Entonces nunca en la vida, por eso hoy en día ya... Explique esos dos elementos. Tú heredas de tu padre y de tu madre los genes de ambos. Ajá. Tú tienes un gen grande, vamos a decir una expresión grande y una expresión chica, para Ok, decir. ok. Se expresa la grande. La chica puede estar debajo y no se está expresando. Pero en un momento dado, si se aparean, pudiera ser que este es el que se expresa y que los otros queden por alguna razón debajo. Entonces sangre, la tipificación sanguínea no puede ser utilizada como prueba de paternidad nunca en la vida. Nunca en la vida. Sin duda Eso no es fehaciente, eso no es, o sea, no es real. Entonces tiene que hacer las otras cosas que se hacen, ADN y seguir más allá. Si hubiera sido así, la ciencia no se hubiera puesto a investigar y a seguir investigando. Ya, tú quieres saber si es hijo de ellos dos, hazle la prueba sanguínea y punto. Es decir, No, que no. la gente que se saque de la cabeza de Claro. que por el tipo de sangre se puede excluir e inferir algún tipo de Algún tipo, infidelidad. así es. Doctor así es, Sosa. que se saquen eso de la cabeza para que ahorita Sócrates. vaya uno y dice eso, entonces salen con un machete, porque mira que el muchacho ahora es O y tú eres A y yo soy A, entonces ¿cómo sale este O? No, 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 no. Hay que hacer pruebas de paternidad, hay que hacer pruebas de ADN. Doctor Sosa, hemos conversado ya prácticamente durante una hora y todavía no hemos tocado probablemente el 1% de lo que pudiéramos sacarle de Va a tener que provecho. volver, Va a Sosa. tener que Sin volver. duda alguna. Se nos queda pendiente el tema de las transfusiones, de cuáles son los grupos sanguíneos, se nos quedan los linfomas, se nos quedan o sea, una gran cantidad de enfermedades. Y la construcción del edificio al también. final, me gustaría, doctor Sosa, que usted nos diera su recomendación final en torno a ese gran problema que tenemos los seres humanos, que es la anemia, y a la donación de sangre,
que es una necesidad, que es básicamente donde nos suplimos, de la donación voluntaria? Primero, la anemia, la causa número 1 en el mundo es la menstruación. Entonces, la mayoría de las que tienen anemia son las mujeres. Eso lo vemos en la consulta en el día a día. Por un problema de pérdida. Primero, la pérdida de la menstruación es un proceso fisiológico, pero entonces, aunado de ese proceso fisiológico, añadimos las dietas, añadimos el querer mantener la figura, y segundo, y en tercer lugar, o sea, los hábitos alimenticios. El dominicano come arroz, habichuela y carne, o sea, en esa misma proporción. Pero sobre todo arroz. Un plato de arroz, un poquito de habichuela y un chin de carne con una salsita arriba. Salseado. Salseado, exacto. Entonces, ¿Eso excluye, doctor Sosa, a la mujer como donante, el hecho de que ella sea tan no, anémica? No, independientemente, acuérdate que decía que las mujeres pueden donar una vez menos que los hombres, 3 veces al año, porque hay mujeres que andan con 15 y 16 de hemoglobina, Bueno. tal cual hombre, Mira, y eso no es ningún problema para ellos. definitivamente Sí. hemos terminado con el tiempo, pero hacemos un compromiso de que en el menor tiempo posible vamos a invitarte de nuevo, porque la verdad es que el tema es de mucho interés y yo creo que... Sí. Hay que sacar sea- un día solamente para hablar del linfoma, por ejemplo. O sea, que pero- tú tienes para este año por lo menos que venir 2 veces. Ese es tu compromiso. Exacto. Bueno, Y doctor Rodríguez, nada, despide el amigos programa. televidentes, yo creo que han disfrutado, además, con un excelente expositor como el doctor Comunica Sosa, Así es, excelentemente. así es. conocedor y buen expositor. Es decir, han conjugado 2 cualidades importantes. Así que esperamos poder contar con ustedes el próximo lunes a las 6 de la mañana en otra versión más de Hablan los Doctores. Buenos Tengan días. buen fin de semana. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.